Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Alabado sea Cristo. La paz del Señor llene su vida en abundancia. El hermano Eliud Espinosa Díaz le saluda nuevamente. Comenzamos en esta semana un nuevo trimestre de lecciones. Así que estaremos dialogando sobre algunos de los temas que nos presenta el leccionario para este presente trimestre. Es el tercer trimestre. Estaríamos hoy hablando de la lección número 1 con el tema la provisión divina en tiempos de adversidad. Y el tema de la clase dice la provisión milagrosa para la viuda de un hijo de profeta. Basan la lectura en 2 Reyes 4, versículos 1 al 7. Recordándoles siempre que esta es una clase de enfoque, que cada maestro pues necesariamente debe hacerlo conforme a la circunstancia del grupo que tiene. Nuestra idea es darle algunos enfoques para que le ayuden a expandir el pensamiento que el Espíritu Santo le haya iluminado. Así que comenzamos diciéndole algo acerca de las comunidades proféticas del Antiguo Testamento. En la Biblia, el profeta es conocido como un emisario o un vocero que anuncia la palabra de Jehová. El oficio profético en la Biblia está identificado desde el principio, los comienzos. En Génesis 27 aparece la primera mención al respecto. La recibe Abraham, quien es nominado como profeta, y dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirá. Ese es el caso cuando el rey Abimelech se enamoró de Sara, la mujer de Abraham, y la mandó a buscar para su harén, y conocemos la historia. El profeta era denominado también como vidente de Dios. En ese sentido profético se van a distinguir mucho Moisés y Samuel. ¿Por qué? Moisés fue el más privilegiado como vocero de Dios. Ninguno como Moisés. Verifíquelo. Números 12, versículos 6 al 8 y Deuteronomio 34, versículos 10 al 12. No se levantará otro profeta al que yo le hable cara a cara. En lo sucesivo será por visión. Así que Moisés, en el sentido de la identificación y relación con Dios, es lo más grande. Dios le hablaba de tú a tú. También Samuel es el más privilegiado de todos los videntes. De Moisés en adelante iba a ser por visión. Samuel es el más privilegiado de todos los videntes. Usted puede cotejar 1 Samuel 9:9 y puede cotejar el Salmo 99, 6 al 7
donde establece que Dios le hablaba tanto a Moisés como a Samuel desde la nube. Y eso es bien importante porque hay un paralelo. Como base de su encomienda, cada profeta tuvo una tarea distinta. Y en ese sentido, no hubo uno mejor que otro. Cuando se habla de profetas mayores o de profetas menores, la referencia es a lo extenso de su ministerio y de la aportación escrita en sus hechos. Todos fueron emisarios, voceros del mismo Dios. Unos, pues, tuvieron un desempeño más intenso en su acción que otros, pero no podemos decir que uno fuera mejor que otro, porque lo de Dios, es divino, es sagrado, es absoluto. La lección usa el vocablo escuela de profetas y no está indicando que existía un lugar donde se enseñaba a profetizar. Profetizar o profeta es un atributo que corresponde a Dios otorgarlo. La referencia es dirigida a lo que hoy nosotros identificamos como institutos bíblicos, seminarios o universidades teológicas. En esos lugares, pues, se reunían para recibir educación en cuanto a preservar la adoración a Dios, al Dios de Israel, y la enseñanza del Mesías prometido. Recuerde esto que es importante. No había templo ni había sinagogas. Muchas veces se reunían al aire libre, hasta debajo de un árbol, como lo hacía Cristo, y tenía una gente a su alrededor y le daba unas enseñanzas. Así que no es un salón de clase, no se haga esa idea en su mente, en un salón de clase como tenemos ahora, con proyectores y muchas cosas. No. Estos eran instrucciones verbales. Aunque no era un momento activo entre los hombres, no era el momento activo, estas escuelas eran dirigidas por el Espíritu Santo. Por eso le digo que no era el momento activo del Espíritu Santo. Vea 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10 al 11. El asombro, Saúl entre los profetas. Y dice la expresión que fue que vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó. Y hay otras citas en el Antiguo Testamento donde dice que el Espíritu de Dios venía sobre la tal persona. El concepto de escuelas de profetas en su nombre evolucionó y luego se les conoció como hijos de los profetas. Y eso fue ya para el tiempo de Eliseo. Puede verificar 2 Reyes, capítulo 2, versículo 3. Los grupos eran liderados por un maestro o una persona de autoridad, al cual también ellos le llamaban Padre o Señor. Verifique 2 Reyes 2, 16 y 13, 14. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿sabes que te van a quitar a tu Señor hoy de en medio de ti? Ese tipo de conducta, reunir un grupo a su alrededor para instruirlo, fue el que Cristo utilizó con sus discípulos. También a Cristo le llamaban Señor, Padre y Maestro. Sobre la profecía, últimamente se ha venido enseñando que ya no existe y que ya pasó. Desde mi punto de vista es una información incorrecta. Si miramos detenidamente la profecía bíblica, vamos a encontrar en ella 3 subdivisiones o 3 divisiones. Número 1, profecía mesiánica. Mayormente el más mesiánico en su profecía pues es Isaías. Sobre eso entiendo que no debe haber duda.
La otra subdivisión es profecía predictiva, que predice. Ahí está Jonás con Nínive. En tantos días Nínive va a ser destruida. Y en el capítulo 21 de los Hechos, el versículo 11, van a encontrar ya en la era cristiana también profecía predictiva. Así harán al dueño de este cinturón cuando llegue a Jerusalén. Y entonces ya los profetas de la época le están diciendo a Pablo lo que le va a suceder por anticipado. Y encontramos la tercera división o subdivisión, profecía proclamativa. Marcos 16:15, la gran comisión. Cristo dijo, sean voceros, proclamen el evangelio. Al mirarlo entonces de esa forma es que vamos a encontrar explicación para ello. Pues lo que Cristo dijo en Mateo 11:13 es que la profecía mesiánica y la ley terminaron con Juan el Bautista. Y entonces los que dicen que se acabó la profecía utilizan este texto para decir que ya no hay el oficio profético, predictivo o proclamativo. No. Existe. Cristo dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y después Pablo dice que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Posterior a Cristo hubo profetas. Y hoy día hay profetas predictivos y proclamativos usados por el Espíritu Santo. Yo soy testigo de haber estado en un culto tocando mi instrumento con otro compañero que me voy a reservar el nombre, y después de haber tocado un corito de aquellos que tocábamos en años pasados que duraban 15 minutos o más, en una bendición del Espíritu Santo, vino un hermano usado por el poder del Espíritu Santo y mi primo que está al lado mío, estábamos tocando juntos, le pone la mano y le encima y le dice, mi siervo, cuando llegues mañana a tu trabajo no te sientes al escritorio, dile a tu jefe que detrás de tu escritorio hay un cable eléctrico que tiene corriente y Satanás te está velando para quitarte la vida con él. Acuérdate, no te sientes y díselo. Y yo soy testigo porque yo estoy al lado de él y lo estoy escuchando. Y mi primo llegó al otro día y le dijo al jefe, el Señor me dijo esto a mí en la iglesia anoche y eso yo no me siento hasta que usted coteje eso. El jefe se paró en tribuna porque ustedes los pentecostales o los evangélicos son así. Él le dijo, diga usted lo que usted quiera. El Señor me lo dijo a mí, yo le creo al Señor, no a usted. Mandaron a buscar el perito electricista de la compañía manufacturera. Levantaron o movieron el escritorio y se ve un cable y él le dijo, ve que hay un cable ahí. Y el jefe volvió y se trepó en tribuna, eso es una instalación vieja que... Y él le dijo, el Señor me dijo que tiene corriente y que el enemigo me va a electrocutar con ello y yo no me voy a sentar, dígale que le ponga el probador. Le pusieron el probador 240. El jefe se fue corriendo. Hay profecía predictiva todavía, yo soy testigo de ello. Así es que todavía en este tiempo hay profetas predictivos y proclamativos usados por el Espíritu Santo, que somos todos aquellos que proclamamos el Evangelio. Es el mismo Cristo el que ordena a seguir predicando el Evangelio de la salvación. Y Pablo acentúa que es mejor a la necesidad existencial humana profetizarle que Cristo salva. Verifíquelo en 1 Corintios 14. Habiendo tenido un somero relato de la profecía, vamos a ver entonces la dificultad que enfrentó la viuda del profeta y el resultado de la acción de la viuda. Entendido ya el oficio profético, vamos a entrar a esa necesidad que tuvo la viuda. El que ella fuera al profeta lo motiva la ley de la esclavitud que señala Levítico 25 del 35 al 46. Para nosotros es conocido
que hay relatos bíblicos de hambruna y otras situaciones que Israel como pueblo pasó. Las mujeres eran las más afectadas en esas situaciones, muy especialmente en caso de viudez. Vivían bajo un régimen de gobierno machista. No puedo utilizar otro adjetivo. La mujer no tenía personalidad jurídica, tenía que estar sujeta a un varón. Aún en los casamientos eran vendidas como objetos. Y explicamos esto. Para ser reconocidas necesitaban un varón a su lado. Ese es el caso de Ruth, que hemos leído muchas veces. Aunque el marido les dejara herencia y propiedades, necesitaban un varón a su lado que administrara. De lo contrario, no eran reconocidas. Por cierto, aunque el pago de la dote, había que pagar una dote, por eso que digo que la compraban, pareciera una compra, la dote pertenecía a la fémina. Ese era un dato a su favor que ellas tenían, porque era para cubrir su manutención en caso de una separación o muerte. Ese dato lo saco del libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Por eso se pagaba al padre de la novia esa dote. Y ese es el caso peculiar que expresa Raquel contra su padre Labán cuando salieron huyendo Israel o Jacob con sus mujeres. Raquel, cuando Labán la increpa, ella dice que no honró el hecho de la dote. Y eso fue hablando con su hermana. Léalo en Génesis 3:15, Génesis 31:15. Léalo, que dice eso, porque ella dice, nos vendió y se lo comió. El precio de nuestra dote. Así que esta viuda que viene al profeta estaba en aprieto. Estamos hablando del profeta Eliseo. Categóricamente yo no me atrevo a señalar que fuese la viuda de Abdías, como se señala en el leccionario. La comentarista está usando como referencia la tradición judía que asocia Primera Reyes 18:4 con este pasaje. La tradición judía utilizaba como base el Targum, que es una paráfrasis de la traducción de la Biblia hebrea al arameo. Y el arameo era la lengua de la dispersión que arropó al pueblo de Israel cuando fueron cautivos a Babilonia. Esa traducción oral está llena de elementos de la tradición judía. Son muchos los elementos en contra de ello. El mayor es que Abdías era el administrador del palacio. Y es desde el palacio que están persiguiendo a los profetas. No podía ser funcionario real y a la vez miembro de la escuela de profetas. Así que yo no niego ni afirmo el comentario de que está incluido en el leccionario. Lo que quiero indicarles es que entrar en ello a profundidad se va a convertir en una asociación de sucesos debatibles que a la larga serían estériles y desviarían el enfoque de la clase. Así que no voy ni a afirmarlo ni a negarlo, simplemente no voy a entrar en él. El punto aquí es que la Biblia dice que era una viuda de un sacerdote que estaba en aprietos y vino al profeta a pedir ayuda. Yo pregunto, ¿a quién te diriges tú cuando estás en una situación adversa? ¿Sobre quién depositas tu estado emocional y tus necesidades? Y yo no estoy hablando aquí de enfermedad, sino de necesidad circunstancial. Echa tu carga sobre mí, la llevaré.
Salmos 55, 22 y otros más. Este pasaje también va a aparecer como si fuera repetitivo de Primera Reyes 17, Elías y la viuda de Sarepta, pero aunque similar, difieren en todo. Y un dato sobresaliente de estas referencias es que Eliseo es el profeta que más milagros registra en la Biblia. Lo que resalta aquí no es la necesidad de la viuda. Necesidades siempre vamos a tener. Aquí resalta la intervención bondadosa de Dios y la palabra de provisión que Dios ofreció a través de Eliseo. Pide vasijas prestadas, muchas, y sigue llenando. No le dijo qué iba a suceder. La viuda actuó por lo que escuchó. Eso es fe. Es triste que a veces queremos que Dios nos diga por adelantado lo que va a pasar para calmar la ansiedad y que nosotros entonces podamos creer. ¿Será eso fe? Porque si yo sé lo que va a pasar, no tengo que creer en lo que no se ve. Esta viuda hizo lo que agradó a Dios. Se parece un poco a la viuda que fue al templo, a la mujer que fue al templo y depositó todo lo que tenía. Lo puso a la disposición de Dios. Esta viuda también hizo de esa forma. Actuó en confianza de que Dios intervendría para el resultado. Pon tu delicia en Jehová, Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Dios no te defraudará como lo hacen los hombres. ¿Cuánto aceite consiguió esta viuda? No solo para pagar la deuda, para mí se hizo millonaria. El sobrante era suficiente para vivir ella y sus hijos el resto de sus vidas. Dios provee hasta que sobreabunda, de acuerdo a Malaquías 3:10. La clave es oír para hacer, como dice Romanos 10:17. El escuchar y atender la palabra de Dios te llevará a obrar en rectitud. Dios premia la obediencia, aunque su requerimiento nos parezca frágil o inalcanzable. 1 Samuel 15:22. La obediencia lleva a la acción complaciente a Dios. En este caso, fue colectiva. Hasta la vecindad contribuyó. Quisiera darte para terminar unas recomendaciones prácticas que, aunque no las toca el comentarista, es bien importante tenerlas presentes porque son de práctica que debemos tener presente hoy día. Esta manifestación oportuna de misericordia divina se basa en la acción correcta que había realizado el difunto. Había sido temeroso de Dios y ayudador de sus profetas. Había cumplido con una exigencia divina. Yo encuentro que solo cometió un error de procedimiento y orden, lo cual trajo entonces consecuencias negativas a la familia. Aunque no fue mencionado en la lección, en esta enseñanza subyace algo que yo estimo muy importante y por eso es que lo quiero mencionar, dado que lo creo muy pertinente para hoy. Esto es prácticamente lo mismo que le pidieron a Ezequías al momento de morir. Ordena tu casa que vas a morir. Segunda Reyes 21. Ezequías espiritualmente estaba bien. Él se lo dijo a Dios. Luego después, y Dios le concedió la petición a base de lo que él le dijo.
Entonces la orden que le dieron a Ezequías no se refería a lo espiritual. Yo te pregunto, ¿has ordenado tu vida? Medita lo siguiente y evalúa. Prepárese espiritualmente para su partida, porque si no se preparó, lo perdió todo, aquí en la tierra y en la eternidad. La paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga mucho.